Ok, sigamos. Estamos ya casi llegando al fin. Lo único que nos falta ver este ejemplo y un ejemplo con Intel de sexta generación para finalizar esta base de los consumos que estamos encontrando en la fuente de alimentación. Les voy a pasar otra imagen que está interesante. Nosotros vamos a estar trabajando ahora con esta placa Clevo porque quiero que vean este ejemplo. Esta plaquita de Clevo tiene un Intel de cuarta generación. Fíjense en esta imagen. Puntos de tierra. ¿Qué quiere decir eso? Esos son los test points que tenemos ahí arriba del procesador, que por más que no los podamos asociar a una fuente o no podamos quizás asociarlo a una señal específica por el momento, lo que sí podemos hacer es verificar que no haya ningún terminal en corto a tierra que no deba estar en corto a tierra. Si ustedes se fijan, ahí a la derecha, por ejemplo, nosotros tenemos dos columnas de terminales, donde la columna 1, la que está más a la derecha, tiene 5 puntos con conexión a tierra. La columna 2 tiene 6 puntos con conexión a tierra. ¿Qué vamos a hacer nosotros para verificar esto rápidamente? Ponemos el multímetro. Aquí vamos a agarrar las puntas del multímetro, que estoy utilizando las otras. Encendemos el multímetro. Vamos a poner una punta a tierra y con la otra vamos a contar esta columna 5 y esta columna 6. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí está, 5. Si hubiera un sexto punto que hiciera bip, eso quiere decir que hay algún terminal que se puso en corto. No puede bajo ninguna circunstancia haber 6 puntos a tierra en un procesador funcional. 1, 2, 3, 4, no. 4, ahora sí. 5. Fíjense en que estos dos, así como ocurrió antes, uno al lado de otro tiene conexión a tierra. 6. Perfecto. De esa forma, rápidamente, tardé menos de un minuto, yo puedo medir todos estos terminales y yo sé cuántos puntos de tierra debo encontrar. Si encuentro más de los que debo, quiere decir que hay un cortocircuito en alguna línea de este procesador. Bien, esto les abre también la mente para que ustedes vean que pueden tomar un montón de mediciones de aquí para poder tener una referencia. Yo no he tomado más mediciones, no he tomado tensiones, por ejemplo, de esto, porque son estudios que a mí me gusta hacer más a largo plazo. Yo estoy todavía, uno sigue estudiando y aprendiendo cómo trabajan estos procesadores, ya que esta información no creo, al menos al día de hoy, 27 de enero, no la he visto en otros lados. Entonces, son cosas que uno todavía va estudiando y aprendiendo antes de pasársela a ustedes. Uno siempre sigue estudiando, siempre sigue aprendiendo. Pero aquí lo importante es que yo les estoy pasando la base a ustedes para que hagan sus imágenes, sus estudios, sus desarrollos, sus descubiertas. ¿Ok? Si ustedes quieren tomar todas las tensiones de este procesador, tómenlas. Pero recuerden, antes de considerar que eso es una base, van a tener que medir en muchas placas, en varias placas, como para poder decir sí, se repite. Entonces, con eso sí van haciendo sus desarrollos y van siendo cosas fiables, ¿ok? Yo lo que les puedo pasar por ahora es el consumo, que es algo que yo ya les mostré que es tal cual, es algo que yo aplico en mi día a día, es algo que les menciono nuevamente. Cuando ustedes se encuentren en una fuente de alimentación que debería tener 20 miliamperios, si encuentran 40, 50, 100, no se sorprendan tanto quizás. Si encuentran 100, 5 veces más de lo que debería, presten atención, ojo. Pero lo más normal es que en estas fuentes terminamos encontrando, en una fuente que debería tener 20, terminamos encontrando 500 miliamperios de consumo. Algo bastante fuera de lo normal. Es lo más habitual, que se dispara muchas veces el sobreconsumo, es algo como 10 veces más de lo que debería ser. Cuando un procesador está dañado, es lo más habitual. Entonces nosotros ya nos vamos guiando con algo que, bueno, yo he estado probando y lo utilizo a diario.
esta otra técnica que les estoy explicando de medir los puntos de tierra también es una técnica que se aplica a cualquier cosa. Así debe funcionar. Un componente, cualquier tipo de componente, no debe tener más tierras de las que tiene en una placa funcional. Si no quiere decir que hay un corto. Son formas de testeo básicas y fiables. Pero no esperen que yo les pase una imagen de todos los procesadores, de todas las placas, con todas las tensiones y todas las tierras y todo. Son desarrollos que yo les estoy enseñando a hacer. Ustedes tienen que trabajarlo, ponerlo en la práctica. Si yo simplemente les doy todo el material así, les doy un montón de imágenes y fotos, cosas que de hecho inclusive algunas no las he hecho, son prácticas que yo, si yo tomo una medición y me parece rara, yo tomo otra placa y las comparo. Ese es otro punto, ¿no? Pero si yo les diera cantidad de imágenes ya hechas, yo les estoy quitando a ustedes la práctica. Ustedes tienen que practicar, ustedes tienen que poner las manos, medir, entender y hacer sus propias imágenes. Eso es fundamental, ¿ok? Esto no es para quien quiere la solución, esto es para quien quiere aprender a hacer soluciones. Bien. Sigamos con lo que les quería mostrar, que no es solo los puntos a tierra. Este procesador es un SR23W. Esto es un procesador de quinta generación. No es un procesador de cuarta generación. Esta plaquita de Dell que estuvimos trabajando en el último video también es de quinta. Y este procesador aquí es de cuarta generación. Nosotros ya vimos que dos placas con procesadores distintos, inclusive uno de cuarta generación, y uno de quinta, que eso no se los había dicho, tienen los mismos valores de consumo, muy próximos, ¿ok? Quizás alguno puede decir, no, pero el tema es que son dos fabricantes iguales. Esto es una placa de Dell, una Winstron, y esto es una placa de Dell, una Winstron, ¿ok? Entonces, ¿qué les parece ahora si probamos en una placa de Clevo? ¿Bien? Un fabricante completamente distinto, que usa otros controladores de fuentes. Vamos a ver cómo se comporta esto. Empecemos a aplicar tensión en nuestras líneas. Ahí está. La bobina grande cerca del microprocesador, V-Core, 20. La bobinita chica que está aquí abajo, 32. La más grandota de aquí al lado, 1 mA. Recuerden, el último dígito es micro, así que nosotros nos vamos a guiar hasta el tercer dígito después del 0. 20, 32 y 1. Vamos a las fuentes de 3 y 5. Fuentes de 3 y 5 volts, donde la de 5 no debe tener consumo y la de 3 cerca de 100 miliamperios de consumo. 20, 35, 2 y 100. Vamos a ver ahora en esta placa, para que ustedes recuerden cuánto medía el equipo placa Clevo cuarta generación contra placa Winstron de quinta. Bobina grandota. En la otra marcó 20. En esta marca 17. ¿Similar o no es similar? ¿Está dentro de los rangos o no está? ¿Sirve de base? Vale la pena notarlo, ¿no? Próxima bobina. Aparentemente la de 105. En aquella marcaba alrededor de 30. En esta marca 44. ¿Similar o no es similar? Fuente de la RAM. Marcaba 1 mA. En esta marca menos de 1 mA. Pero entre ahí nosotros estamos viendo. Si yo quito, me marca ruido, me agarra ruido, 200, 300 microamperios. Y acá ya toma algo de consumo. ¿Ven? Hay microamperios de diferencia entre una medición y otra. Y aquí en la bobina, a donde allá me marcó 106 por lo que recuerdo, aquí en la de 5 no hay nada, y en la de 3 tengo 88, casi 89. Entonces, ustedes pueden ver que entre un motherboard de Dell de quinta generación y un motherboard de Haswell de cuarta generación, un motherboard de Clevo, un Clevo de cuarta generación, Haswell, Broadwell, pueden ver que tenemos exactamente, o para no decir exactamente, tenemos mediciones muy próximas.
Si ustedes encuentran valores muy lejos de esto, pero van a ser considerablemente lejos, yo al menos hasta el día de hoy no he encontrado un procesador que yo diga, este procesador está quemado porque tiene esta línea en corto. Y ojo que estamos hablando de detección de detección de procesadores dañados por un corto, ¿no? No estamos hablando de un daño interno donde se partió una microsoldadura ahí adentro del die ni nada de eso, sino que estamos hablando de un corto. Entonces, yo hasta el día de hoy no he encontrado un corto que se manifieste con un consumo muy bajo. No porque esta placa tenga 17 miliamperios de consumo en V-Core y esta tenga 20, no, que eso no es un corto. Cuando ustedes encuentren realmente un V-Core en corto, ustedes van a ver que les va a disparar a donde debería haber 20, capaz que va a haber 300, capaz que va a haber más. Siempre son consumos bastante más altos de lo que nosotros tenemos en nuestras anotaciones. Y la parte interesante, como ya les dije, es que todo esto lo podemos anotar. Les recomiendo siempre, tomen nota, tomen foto, hagan sus imágenes, sus anotaciones con respecto a cada placa. Toman todas las mediciones de esta placa y tomen la referencia de esta placa. ¿Ok? Eso les va a ser mejor, principalmente si son equipos que entran mucho en su laboratorio. Pero las mediciones que ustedes tomen para un Intel de cuarta generación les va a servir para cualquier otro Intel de cuarta generación, aunque sea otra placa. Y también les va a servir para otro Intel de quinta generación, como ocurre aquí. Quinta, cuarta, quinta, las mediciones son muy próximas una a la otra. Entonces es una base que podemos tener para detección de CPUs quemados, para poder diagnosticar un sobreconsumo, para poder trabajar sin diagrama. Fíjense, muchos colegas a veces estaban perdidos pensando, no, pero sin diagrama, ¿por dónde empiezo? Miren ahora todo lo que tienen para empezar. Tienen para medir test points en el procesador, tienen para medir consumos en las fuentes, además de todo lo demás que ya hemos estado hablando de identificar las fuentes sin el diagrama, de poder medir ciertos terminales, poder encontrar la entrada de alimentación, seguir por dónde entra la corriente, buscar las tensiones que corresponden. O sea, hay cantidad de cosas para hacer sin un diagrama y ahora ustedes lo están viendo. ¿Ok? Vamos a pasar ahora para un Intel de sexta generación. Antes de terminar esto, por favor, quiero que quede claro, porque muchos colegas a veces están confundidos, dicen, no, pero Cristian, vos mostraste con una Clevo y con una Wistron, pero a mí me entran muchas Compal para reparar. ¿Puedes mostrar hacer un video con una Compal? No, lamentablemente, puede que yo haga un video con una Compal en algún momento, pero lamentablemente, si estás trabado en eso, volvé los videos, repasalos de nuevo. Tenés que entender, cualquier placa, la base es la misma. Nosotros estamos trabajando, Intel trabaja, mejor dicho, de 2 en 2 generaciones. Segunda y tercera generación, las mismas fuentes, vamos a encontrar consumos muy similares, los test points sirven, la secuencia de inicio es la misma. Entonces Intel de segunda y tercera generación van a ser la misma base la que vamos a estar trabajando, y no me importa si sea una HP, una Compaq, una Samsung, una Sony o un Mac. La base es la misma. Vamos a estudiar estas bases que hemos visto a lo largo de todos los videos. Vamos a estudiar esta base. En cualquier Intel de segunda y tercera, las bases son las mismas. Y acá lo que estamos viendo es que en cualquier placa de cuarta y quinta, que es lo que estamos viendo exactamente en este video, también es lo mismo. Ahora nosotros vamos a revisar un Skylake que es de sexta generación. Y esas bases, aunque les soy sincero, no he trabajado tanto con equipos de séptima generación. Todavía no se rompen, son muy nuevos. Pero esas bases de sexta generación se aplican en séptima. ¿Ok? Porque la base, la estructura del procesador es la misma. Segunda, tercera son prácticamente el mismo procesador. Cuarta y quinta son prácticamente el mismo procesador. Sexta y séptima son prácticamente el mismo procesador. Vamos a trabajar de esa forma. No importa el fabricante, no importa el modelo de la placa. Ustedes tienen que entender cómo funciona el equipo y saber que así van a trabajar con cualquier placa de cualquier fabricante. ¿Ok? Tomando mediciones, tomando notas, haciendo estas pruebas que estamos haciendo, además de todas las que hemos visto en los demás videos. Sigamos, vamos con el Skylake sexta generación.